eh, el ingreso de los insumos a las bodegas, la salida de los residuos. Todo esto es importante, los distintos flujos que tiene cada uno de estos ingresos, entradas y salidas. La adecuación no siempre se logra. Podemos tener problemas con la circulación de camillas, tanto en los pasillos y niveles superiores, problemas de ubicación de áreas funcionales, la complejidad de las actividades que se desarrollan en una estructura médico-sanitaria y la agilidad con que deben cumplirse obligan a una planificación lógica de espacios y circulaciones, lo cual no puede cumplirse en una construcción que ya está preparada para otro fin, que regularmente pues eh, han sido oficinas o casas de habitación. Entonces es bien difícil adecuar, ¿verdad?, a todas estas necesidades que presenta una estructura médico-sanitaria. ¿Cuáles van a ser los requisitos básicos para planificar la estructura médico-sanitaria? Y entonces, esto es importante porque salimos de la improvisación para llegar a la toma de decisiones con fundamento. Toda planificación sanitaria debe comenzar con preguntas estratégicas. ¿Para quién se construye? ¿Qué problema de salud se quiere atender? ¿Con qué recursos se cuenta? ¿Dónde conviene ubicarla? ¿Cómo se conectará con su entorno? Y entonces, esto es importante porque no es lo mismo si es una estructura que va a brindar todo tipo de servicios de atención de consulta externa, de emergencia, como hospitales de tercer nivel, versus una estructura. Yo les pongo de ejemplo pues mi especialidad, donde se atienden personas con discapacidad, que todo tiene que ser accesible y que pues eso implica espacios grandes, espacios sin gradas, pasamanos, todo esto tiene que considerarse y que no es igual en áreas como una emergencia. Entonces, por eso tenemos que tener realizarnos estas preguntas antes de empezar. Entonces, la definición epidemiológica que justifique el proyecto, ¿verdad? Hacia qué población nos vamos a enfrentar, cuáles son sus principales patologías, qué necesitamos, una estructura que atienda todo tipo de enfermedades o es una estructura donde están sucediendo muchos accidentes, eh, o es un lugar donde pues la presa quirúrgica, ¿verdad? Es lo que tiene que considerarse, o va a ser solo una atención de medicina interna. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Verdad? El estudio económico de los costos con los recursos reales, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos y potenciales? ¿Qué tanto podríamos gastar? ¿De dónde podríamos obtener más recursos si se llega a, a necesitar, ¿verdad?, más adelante? Y esto es no solo cuánto cuesta construir, sino de cuánto cuesta operar, mantener, equipar, actualizar y sostener el servicio. Entonces, muchas veces no solo es que vamos a inaugurar, ¿verdad? ¿Qué sucede en nuestro país? Ustedes ven, se va a inaugurar la nueva área de o la nueva institución de, sino el sostenimiento y sobre todo con calidad, brindando un mejor servicio cada día, no retroceder después porque pues, no se consideraron estos aspectos, ¿verdad? El estudio de ubicación geopolítico es muy importante. Y aquí, pues, un hospital que está ahí en la zona 1, ustedes saben que la zona 1 es un área conflictiva, donde cada rato hay marchas, que a cada rato que cierran las calles, que ya no existen parqueos porque han cerrado cantidad de calles para acceso a parquearse. Entonces, son cosas que tiene que ver uno a futuro qué va a pasar, qué sucedería, ¿verdad?, en esa área si sigue creciendo, las condiciones ambientales adecuadas y con buenos accesos.
Nuestro clima es cambiante constantemente. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que algunos estaban muy chiquitos cuando la ceniza del volcán llegó hasta acá a la ciudad. El hospital de la zona 1 tuvo problemas serios por la ceniza, porque el viento pues trajo la ceniza acá y esa ceniza se fue a depositar al segundo nivel, donde están todos los aires acondicionados de las salas de operaciones. Eso tapó algunas de las entradas. Y entonces son condiciones ambientales que pues se puede pasar por alto, porque uno dice, ¿qué nos va a afectar un volcán que está a 50, 60 kilómetros? Eh, pero pues sucedió en esa época. Llegó el ejército, ayudaron a limpiar, pero costó que volviera otra, y quedan con daño los equipos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, esas situaciones, por eso hay que prever, hay que planificar. La creación de una estructura médico-sanitaria no debe obedecer a conveniencias individuales o de grupo, sino a una necesidad real de una comunidad de disponer de este recurso con eficacia y equidad. Este punto es profundamente vigente. Cuando la estructura sanitaria se desconecta de la necesidad real, se distorsionan los recursos y se debilita el sistema. Hoy significa también hablar de equidad territorial. Hay zonas que están sobreofertadas y otras subatendidas. Hay servicios altamente visibles y otros ausentes. Entonces también se debe planificar con justicia. Eso significa priorizar las brechas reales y no solo oportunidades de mercado o de imagen institucional. Y por eso tenemos un ente rector de la salud, tanto pública como privada, que también debe, cuando pedimos nosotros un permiso para una licencia, para poder construir o que funcione una estructura médico-sanitaria, también son situaciones que esos permisos pues deben de considerar, ¿verdad? El terreno ideal para la construcción de una estructura médico-sanitaria debe estar exento de olores, de ruido, de polvo, de corrientes, de aire. Esto pues no es una lista menor, ¿verdad? Todos estos factores impactan en el confort, en la bioseguridad, en la percepción de calidad y hasta en la recuperación del paciente, pero sobre todo también en las personas que laboramos en esa institución. Entonces, hoy sabemos que el ambiente físico influye, es determinante para la recuperación del paciente y para nuestra actitud como personal que brindamos atención. Un entorno hostil, contaminado acústicamente o mal resuelto ambientalmente también incrementa la fatiga, los errores y el desgaste laboral. Por eso, el análisis ambiental desde el principio debe ser algo fundamental. Igual les vuelvo a poner de ejemplo, este hospital que está en la zona 1, es terrible lo que sucede ahora con el vertedero de la zona 3, que ya no solo abarca el olor, ¿verdad? Principalmente durante las lluvias en la zona 3, sino llega hasta la zona 1. Son olores que pues, definitivamente es insalubre, no solo para la ciudad, sino las personas que estamos dentro de una institución, que tenemos que brindar servicio, que tenemos que estar bien, ¿verdad? Porque es un servicio de salud y que cosas que parecen tan sencillas puedan afectarnos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes la situación que sucedió en la capital hace unos meses cuando fue lo de la recolección de los desechos, que decidieron las personas que recolectan desechos en la ciudad hacer paro durante 1 o 2 días? Entonces, esas condiciones afectan terriblemente a estas instituciones porque un día de acumular basura entre una institución, a pesar de que hay espacios donde se debe de guardar esto, también no se puede tener durante mucho tiempo. Entonces, todo eso se debe considerar, el ambiente, son muchas condiciones que uno piensa que tal vez no va a ocurrir nunca, pero todos tenemos que pensar qué pasaría si ocurren, ¿verdad? Situaciones. Por supuesto que siempre se sale de las manos más de algo,
pero debemos ser preferiblemente exagerados, excesivos, pensando qué más podría suceder. Si, si la estructura médico-sanitaria está ubicada en un ambiente adecuado y lejos de posibles desastres naturales, con facilidad de accesibilidad y servicios, y sobre todo que el precio debe de ser razonable a la hora de poderlo adquirir. Cuando estamos hablando también de accesibilidad, es la llegada de las ambulancias y los vehículos de emergencia. En la capital nos encontramos, hemos visto pues, los que estamos aquí, que cada vez es más difícil poderse movilizar. Para las ambulancias es la Roosevelt, el poder ingresar al hospital que está allí, se ha convertido en algo muy difícil. Si ustedes le piden a los bomberos que traslade pacientes al hospital de Villanueva, es un hospital precioso, un área muy grande, toda la estructura muy considerada arquitectónicamente y funcionalmente muy bien, pero tenemos el problema del tráfico. Y entonces los bomberos dicen, allí no llevo pacientes porque gastamos mucho en combustible solo por el tráfico que tienen para llegar allá. Entonces, hay situaciones que deben de considerarse que por sencillas que parezcan, uno dice, bueno, la ambulancia va a pasar donde sea, pero en la situación en que está el crecimiento, la ciudad ya es bien difícil, ¿verdad? Entonces, hay departamentos en las que las áreas, las calles son sumamente estrechas y un vehículo puede obstaculizar el paso de una ambulancia si necesitan llevar a un paciente de emergencia. Entonces, todo eso tiene que ser considerado a la hora de planificar la estructura médico-sanitaria. Entonces, la importancia de la ubicación, pues una estructura médico-sanitaria puede tener un buen programa arquitectónico, pero si está mal ubicada, su desempeño global se va a deteriorar. Ubicación significa relación con la ciudad, con la región, con la población usuaria, con la red sanitaria. Entonces, no es solo una variable geográfica, es una variable operativa, económica y de seguridad. Define tiempos de llegada, de cobertura efectiva, de accesibilidad de insumos, facilidad de evacuación y la capacidad de respuesta ante emergencias o desastres, que es algo que tenemos que tomar en consideración siempre en una estructura médico-sanitaria. Si sucediera una emergencia, qué haríamos, cómo nos vamos a preparar, qué sucedería, por dónde ingresarían los pacientes, por dónde saldrían. Entonces, todas estas cosas tenemos que considerarlas siempre a la hora de planificar. Los estudios que intervienen en el diseño de una estructura médico-sanitaria son bastantes y deben de estar en manos de expertos multidisciplinarios. Y entonces, esta afirmación es completamente vigente. La arquitectura hospitalaria no puede ser diseñarse de una manera aislada. Requiere articulación entre la arquitectura, ingeniería, epidemiología, gestión sanitaria, operación, mantenimiento, seguridad, finanzas y sobre todo que escuchemos a los usuarios, o sea, saber qué es lo que espera el usuario de esa institución de salud. Y entonces, por eso la importancia de los equipos multidisciplinarios a la hora de planificar una estructura multidisciplinaria. Y pues lo interesante de esta especialidad, miren ustedes cuántas especialidades hay acá, todos son importantes para aportar ideas, aportar su conocimiento a la hora de la planificación y el diseño de una estructura médico-sanitaria. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros conceptos básicos? La ubicación es uno de los aspectos de mayor importancia para reducir el riesgo y prevenir futuros desastres. Esto es muy importante porque un buen edificio puede volverse frágil dependiendo de dónde está ubicado. Y lo ideal es que pues fortalezca su capacidad de respuesta ante emergencias. Entonces, por eso tenemos que evaluar siempre las amenazas naturales, las vías de acceso, el entorno urbano, la estabilidad del terreno. Pareciera de broma, pero hace algunos años acá en la ciudad escucharon ustedes de dos
en distintos tiempos, pero dos casas que prácticamente desaparecieron cuando por las lluvias, ¿verdad? La fragilidad del suelo las tragó una corriente interna. Y entonces son de las situaciones que en la ciudad, que supuestamente estamos en un área segura, ocurren, no es solo que uno piensa que podría pasar, o sea, ya ocurrieron. Y entonces es importante que consideremos esa parte de la ubicación. El riesgo, que no es más que la amenaza por la vulnerabilidad, dividido entre la capacidad de respuesta. Entonces, la gestión de riesgos es un proceso fundamental en cualquier proyecto de construcción, especialmente en el diseño y la construcción de estructuras médicas. Aunque las amenazas pueden ser impredecibles y pues no se imagina uno cuál podría ser o por dónde podría venir, es posible disminuir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta ante el riesgo a través de la gestión adecuada, a través de la planificación. La vulnerabilidad de una estructura médica sanitaria se refiere a la facilidad con la que la estructura podría dañarse por una amenaza. Un ejemplo, un edificio mal construido o ubicado en una zona segura, la capacidad de respuesta ante el riesgo se refiere a la capacidad de una estructura para resistir los efectos de una amenaza y recuperarse rápidamente después de un evento. Entonces es importante implementar medidas para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta ante el riesgo. Estas medidas pueden incluir la selección adecuada del terreno, el uso de materiales de construcción resistentes, la implementación de sistemas de prevención y detección de incendios, la formación del personal médico en protocolos de emergencia. Entonces, todo el personal de una estructura médico-sanitaria, ya sea pequeña, mediana, grande, debe de conocer cómo responder ante un protocolo de emergencia. Otro caso que fue interesante acá en la ciudad fue el colapso de un techo en una unidad bomberil y pues después, ya cuando salieron investigaciones, se vio la calidad de los materiales, no era la adecuada, o sea, no era una estructura médico-sanitaria, pero sí habían personas ahí que pudieron estar en riesgo sus vidas por mala calidad de los materiales. Entonces también eso es importante el tomarlo en consideración. Lo importante no es memorizar la ecuación, sino comprender, ¿verdad? El riesgo va a aumentar cuando las amenazas son altas y la vulnerabilidad del establecimiento también lo es. Y disminuir cuando la capacidad de respuesta mejora. Llevando a la infraestructura hospitalaria, esto significa que no siempre podemos eliminar las amenazas, pero sí podemos reducir su vulnerabilidad y aumentar su capacidad de respuesta. Con la gestión de riesgo, Doctora, ¿sí? ¿Qué? perdone, muy buena Sí, tarde. Fíjense que en esta situación pues hay lugares donde definitivamente a veces no se puede identificar. Me recuerdo muy bien para la tormenta ETA y OTA. Aquí el distrito municipal donde está el centro de salud de Campur, toda la comunidad quedó inundada, ¿verdad? Pérdidas no solo en mobiliario, equipo, también vacuna, o sea, eso fue un desastre que nadie vio venir. definitivamente sí hay cosas que se salen de las manos, ¿verdad? Pero pues lo importante es que todas las personas que nos sentamos a planificar hayamos pensado qué es lo peor, que todos hayamos aportado la experiencia, el conocimiento, y pues si algo se sale de las manos, o sea, ni modo, ¿verdad? Ya no se puede, pero también estar preparados para estar unidos y saber cómo responder ante las emergencias, ¿verdad? ¿Qué haríamos si hay una inundación, si hay un terremoto, si hay un incendio? Contamos con lo mínimo para responder ante estos desastres, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que desde hace como 20 años, creo que están, o 25, nos estaban amenazando que iba
a haber otro terremoto, ¿verdad? Y entonces yo empezaba a trabajar en un laboratorio farmacéutico y la insistencia de formar brigadas, las de primeros auxilios, las de incendios y aprender cómo utilizar un extinguidor, cómo ayudar a sacar a las personas si quedan atrapadas dentro del edificio y a dónde salir a zonas seguras, porque creíamos que el terremoto era lo peor que podía pasarle a Guatemala, ¿verdad? Pero nos hemos enfrentado con otro montón de cosas que no se imagina uno y que pues ya vieron el último temblor fuerte que sucedió, eh, pues nos asustó y vimos que había que retomar otra vez eso, porque ya casi que habíamos olvidado eso de los terremotos, pero ahora pues hay muchas situaciones, una lluvia inunda áreas, ¿verdad? Y los ríos se desbordan y se pasan llevando las instalaciones, entonces por eso lo importante de evaluar si tenemos la oportunidad de construir, de empezar algo nuevo, evaluar todas estas situaciones y por eso la importancia de los equipos multidisciplinarios, los ingenieros, los arquitectos, las personas que evalúan la parte de gestión de riesgos, o sea, el personal que trabajamos dentro, los que damos la atención, pues decimos qué queremos, cómo lo queremos, qué sería el ideal, pero los demás son los encargados de que pues sea un área segura, ¿verdad? Y si pues no se sale de las manos, al menos tratamos de tener en cuenta todo eso y sobre todo la capacitación del personal, porque muchas veces el personal operativo de intendencia, secretaría, toda la parte financiera no sabe qué hacer ante un evento, un riesgo, ¿verdad? Entonces, esa capacitación constante, porque si no, eso también nos causa más problemas a los que brindamos atención. Entran en pánico, no saben qué hacer, salen corriendo. Es difícil. Como les decía, en esta situación de los temblores que hubieron el año pasado, yo estaba en el hospital, estaba en el séptimo nivel y cuando ya empezamos a revisar todos los pisos, hubo uno de los departamentos de encamamiento que se había quedado sin personal de enfermería. Los pacientes todos estaban en su servicio y ¿qué vamos a hacer? Y no había personal de enfermería. Se asustaron y salieron corriendo y dejaron a los pacientes, ¿verdad? Y como era la tarde, unos 4:30, 5 de la tarde, entonces ya había salido la visita, ya no había más personal. Entonces, algo que parece tan sencillo, bueno, no pasó a mayor, ¿verdad? Se quebraron unos vidrios y cositas así, pero el personal que tiene que encargarse de los pacientes se asustó, salió corriendo y los dejó allí. Y nos quedamos sin teléfono, no había luz, los ascensores no funcionaron, ¿verdad? Por la emergencia se desconectan automáticamente. Y entonces si los pacientes se quedan, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Entonces, estar preparados todos por si una casualidad sucediera. Vamos a ver este video. Héroes al rescate, educando en gestión del riesgo de... ¿Se escucha el video? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Escucha. Sí, doctora. desastres.
¿Saben cómo podemos ser unos superhéroes al rescate en nuestra comunidad? ¿Cómo? Aprendiendo sobre la gestión del riesgo de desastres. Y tranquilos, ya sé, me van a preguntar, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es eso, Gaspar? La gestión del riesgo es un proceso que busca mejorar nuestra vida y prepararnos para los riesgos causados por los fenómenos de origen natural o que son generados por nosotros mismos. Por eso, los verdaderos superhéroes debemos conocer nuestro territorio y su historia. Eso nos puede dar el poder de no repetir los mismos errores y prepararnos. Yo sé. A nosotros nos explicaron en la escuela que nosotros como comunidad debemos identificar los riesgos que nos amenazan y saber diferenciar lo siguiente. Amenazas, vulnerabilidades y riesgos cerca de nuestras viviendas. Ah, o sea que por eso los superhéroes como nosotros debemos prepararnos para cualquier evento que afecte a nuestra comunidad y así poder salvar nuestras vidas y la de nuestros animales. Sí, mis queridos vecinos, ahora observen. Debemos tener preparado nuestro plan familiar de emergencias y hacer lo siguiente. Antes, debemos identificar nuestras vulnerabilidades, amenazas y riesgos cerca de nuestras viviendas. Gaspar, y también debemos mantener siempre listo y a la mano nuestro equipo de emergencia. Botiquín, llaves de la casa, documentos importantes, pito, linterna, lista de teléfonos de familiares, entidades de socorro, números de emergencia, radio portátil y agua y alimentos no perecederos. Debemos participar en los talleres sobre emergencias, primeros auxilios, simulacros y entrenamiento comunitario. Y lo más importante, debemos identificar y señalar áreas de peligro y rutas de evacuación. Establecer puntos de encuentro seguros. Durante la emergencia, actuemos. Comuniquémonos con la oficina de emergencias de nuestro municipio para activarla y atendamos al apoyo de los organismos de socorro como Cruz Roja, bomberos, Defensa Civil o a un hospital. Contactemos a nuestros familiares, evacúa si es necesario, da prioridad a discapacitados, adultos mayores, bebés y mujeres embarazadas. En lo posible, ayuda a tus animales, ayuda con la atención de lesionados y personas que lo requieran. Después, recuperémonos. Mantente atento a las recomendaciones de las autoridades. Verifica el estado de tu vivienda y sus conexiones eléctricas, gas y agua. Restablece tu vida cotidiana. Ahora sí, un superhéroe vale por dos. Ya estamos preparados. Todos sabemos a dónde llegar en caso de que suceda una emergencia. Por ejemplo, nuestro punto de encuentro ¡Es la casa mía! Y recuerda, la gestión del riesgo de desastres es una responsabilidad de todos. Entonces, ustedes dicen por qué estamos viendo caricaturas, ¿verdad? Eh, Esto es ¿Saben cómo podemos ser unos superhéroes al rescate en nuestra comunidad? ¿cómo? es Aprendiendo sobre la importante, gestión del riesgo de... los factores de importancia a considerar, pues que la estructura médico-sanitaria no debe estar cerca o dentro de una zona de amenaza natural. Vimos en el video, va dirigido a la comunidad, ¿verdad? Y entonces, por eso es importante la participación también de las personas que van a ser usuarias de la estructura médico-sanitaria, escuchar su opinión. Ellos conocen cuáles son los riesgos, qué podría suceder, cuál ha sido la historia, ¿verdad? Entonces, todas estas, escuchar a todos los usuarios de la estructura médico-sanitaria es muy importante.
saber si ellos conocen también los planes de emergencia y que el personal que está dentro de la estructura conozca y sepa qué hacer. También tenemos que considerar, ¿verdad?, que no deben de existir malos olores, debe estar lejos del polvo, lejos de residuos industriales, lejos de ruidos y de contaminación en general. Y aquí, pues todos estos elementos van a afectar no solo la experiencia del usuario, sino la operación sanitaria y la conservación del inmueble. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros dentro de eso? Si hubiera alguna de estas situaciones, tenemos que considerarla. Y entonces, algo tan sencillo como el polvo, si ingresa mucho polvo, ¿qué tenemos que tener en consideración con las ventanas, las puertas? Se elevan los costos de mantenimiento, los equipos se pueden dañar por el ingreso del polvo. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomarlas en consideración, que a la vez pues también son gestión de riesgos, porque tenemos que ver qué podría suceder, qué podría afectar la estructura y sobre todo afectar al personal que va a ser usuario. Se debe tener un buen acceso, que es algo que les mencionaba también con el hospital de Villanueva, ¿verdad? Con lo que sucede con los bomberos. Es un hospital precioso, pero el tráfico de ese lado cada día es más difícil, ¿verdad? Entonces, evaluar sobre una vía rápida de fácil acceso e intercomunicada con la región, con la posibilidad que en situaciones de desastre las vías adyacentes contribuyan a la recepción o evacuación de pacientes en momentos en que las principales vías hubiesen quedado incomunicadas. Entonces, todas estas situaciones deben de tenerse en consideración. Y esta es la idea central en administración hospitalaria. Conectividad es capacidad de respuesta. Hoy en día debemos pensar además en la redundancia logística, no solo de una buena vía principal, sino también en alternativas, ¿verdad? El transporte público cercano cuando se necesite, accesibilidad peatonal segura para las personas que llegan al área, posibilidad de abastecimiento continuo de insumos y de personal, si se necesitara que llegue una pipa de agua o llevar plantas y se lleva en un camión que pueda ingresar por vías de fácil acceso, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que considerar si se llegara a necesitar a la hora de estar planificando la construcción de nuestra estructura médico-sanitaria. Fácil acceso a servicios de agua, luz, medios de comunicación y alcantarillado. Esto parece básico, pero en realidad es la parte más determinante, ¿verdad? Un establecimiento de salud depende críticamente de la continuidad de estos servicios. También dentro de algunas situaciones de estas, pues yo les puedo hablar por experiencias en las instituciones de salud. Cuando uno está allí, suceden mil y unas situaciones, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, el hospital de la zona 1 cuenta con 7 pozos. O sea, fue también diseñado, ese hospital fue diseñado por alemanes. Entonces, fue una construcción, en ese tiempo, una construcción modelo en los servicios de salud en Latinoamérica. Y entonces se consideró en parte, ¿verdad? El que tuviera el agua constantemente. Los pozos se han ido secando. Actualmente ya solo tiene 3 pozos. Y de repente falla uno porque no se le hizo el mantenimiento en el tiempo adecuado. Y entonces prácticamente la mitad de la institución se queda sin agua. Fueron 3 días así terribles para poder abastecer de agua. Imagínense, más de 1,000 pacientes hospitalizados, casi 3,000 trabajadores entre los turnos, las 24 horas del día, circulando en las instalaciones y sin agua. Entonces, algo que se había considerado, porque con tantos pozos, con 6 cisternas del tamaño prácticamente de una casa, las cisternas, y sin embargo se tuvieron problemas. Entonces,
hay que tomar en consideración esta parte que es básica, ¿verdad? Si se quedara sin luz, ¿qué sucedería? Nos quedamos sin funcionamiento de equipos, sin las salas de operaciones, sin comunicación. ¿Qué otras oportunidades vamos a tener? Ahora que es necesario el Internet para todo, que si tenemos fichas electrónicas, ¿qué pasaría, verdad? Entonces, todo esto se debe tomar en consideración. El, toda la, hacer un recorrido por toda el área alrededor que hay, y no solo es unos metros alrededor, sino kilómetros alrededor, por los accesos, por las amenazas naturales que podrían presentarse. Nuestro país es bello en todas sus condiciones entre volcanes, entre ríos, entre mares. Es increíble la belleza, pero que también nos hace más susceptibles de amenazas. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en consideración en donde estemos, conocer bien el área donde se va a construir la estructura médico-sanitaria. Entonces, vamos a tener unos minutos de descanso para regresar después para continuar con este tema. Andan con los pacientes con su solución intravenosa porque tienen que utilizar medicamentos intravenosos o se les está pasando más de algún otro pacientes con cáncer o algo. Y entonces buscar la comodidad de nuestros pacientes para utilizar o donde va a ser su estancia hospitalaria tiene que ser lo mejor. No podemos escatimar recursos que al final van a impactar no solo en un paciente que no está satisfecho, sino en riesgos para su vida. Entonces, siempre pensemos en que nosotros podríamos ser el paciente y qué sería lo ideal para nuestro paciente. Ven aquí todas las adaptaciones que hay para lo más sencillo, para un sanitario, para que el paciente pueda ingresar con una ayuda, ya sea muletas, andadores, una silla de ruedas, o si no la utiliza, pues al menos que tenga de dónde agarrarse a la hora de levantarse del sanitario. Si están posoperados, un baño muy bajo, eso les causa problemas. Todo eso tenemos que tomarlo en consideración para nuestro paciente. Y también, por supuesto, nosotros, el personal de salud que atendemos a los pacientes, ¿verdad? Como la comodidad, o sea, no solo es el tiempo en la que podemos llegar a atender al paciente, sino que no vayamos a llegar cansados porque tenemos que subir un montón de grados o la rampa está muy inclinada. Entonces, todas estas consideraciones tienen que tomarse en cuenta desde la planificación de la estructura médico-sanitaria y por eso la importancia de ingenieros, arquitectos que tienen que evaluar que tienen que hacer que esta estructura sea lo mejor funcionalmente, tanto para el paciente como para el personal que está dentro de la institución. Muchas investigaciones confirman los efectos terapéuticos que tiene el ambiente físico en el proceso de recuperación de los pacientes. Un ambiente limpio, un ambiente que no tiene malos olores, un ambiente que está bien iluminado, los espacios que no están todos apretados los pacientes. Y entonces, definitivamente, esto va a impactar en que nuestro paciente se recupere mejor y que salga más rápido, con el menor número de complicaciones. Y entonces aquí entramos a un Doctora, tema. buenas noches. Una consulta. Sí, Henry, buenas noches.
¿En Guatemala habrá alguna norma para el diseño de hospitales? El Ministerio de Salud tiene normativas. Eh, Ahora, como, mire, la experiencia que yo tuve en con ese hospital que se construyó de neonatos, lo primero es que las empresas participantes tienen que tener experiencia en la construcción de estructuras médico-sanitarias, porque regularmente los apoyos son del extranjero. Siempre, pues nosotros lastimosamente tal vez sí tenemos el dinero, pero no se ha planificado adecuadamente y entonces casi siempre requerimos de apoyos internacionales para la construcción de esto. Y entonces por eso es que deben de cumplirse normas internacionales. Y dentro de las normas están las mediciones mínimas que deben de tener las estructuras. Y por eso les decía que para la licencia sanitaria, para una clínica sencilla, para una clínica médica de medicina general, debe cumplir con normas mínimas. Y por eso es que ahora incluso ya se nos está pidiendo la licencia ambiental también, porque antes pues eso no se consideraba el ambiente y cómo se dañaba por la mala disposición de los residuos al salir al ambiente, ¿verdad? Principalmente las aguas contaminadas, ¿verdad? Entonces, sí hay regulaciones. Esta institución de que construyeron ahí en zona uno, pues la empresa con experiencia a nivel internacional en la construcción de hospitales y como China, Taiwán es uno de los países que más apoya en lo que es salud, en la construcción, también pide que se cumplan las normas de ellos y una de esas normas es la normativa sísmica. Tienen que soportar más de 8, ¿cómo se llaman los grados de, de movimiento telúrico? Bueno, o sea, tienen una normativa así como les aplica en China, igual tenía que ser el edificio, soportar el, el movimiento telúrico, ¿verdad? Entonces, sí hay normas y deben ser normas internacionales y es el Ministerio de Salud el que está obligado a que se cumplan. Además, también en lo que son la evaluación de hospitales seguros, también OPS tiene la evaluación de las estructuras médico-sanitarias de las que ya han sido construidas y ahí están también cuáles son los requisitos. Entonces podemos revisar en lo que es la Organización Mundial de la Salud, también cuáles son los requisitos. Y Guatemala tiene que cumplir también con estas evaluaciones de hospitales seguros. ¿Estamos bien Gracias, ahí? doctor. Bueno, entonces, en la humanización, el ambiente puede contribuir a la tranquilidad, al descanso, a mejor sueño, menor estrés y mayor cooperación con el tratamiento de nuestros pacientes. Y entonces, este es uno de los fundamentos del diseño basado en evidencia, la humanización contemporánea de los espacios de salud. Esto va a ser todas las acciones, medidas y comportamientos que se deben producir para garantizar el bienestar y la dignidad de cada ser humano como usuario de una estructura médico-sanitaria. Humanizar es diseñar y gestionar desde la dignidad, el bienestar, la comprensión del usuario y el respeto por su experiencia. Una estructura médico-sanitaria humanizada es técnicamente competente, pero también es emocionalmente inteligente. Cuida cómo recibe, cómo orienta, cómo espera, cómo protege la intimidad del paciente, de las personas que lo utilizan y sobre todo cómo acompaña en momentos difíciles. Estar enfermo, los que alguna vez han tenido pues, esa mala experiencia, es lo peor que le puede pasar a una persona, es la pérdida de su independencia, es la sensación de que pueden morir
es la sensación de que pues se alejan de su familia, de su casa. Es lo más difícil que le puede pasar a las personas, ser pacientes. Y entonces es tan importante que las estructuras médico-sanitarias ahora sean humanizadas, que realmente la estancia que tenemos que pasar en una de estas instituciones, pues no solo sea corta, sino que sea agradable dentro de lo posible, porque me va a ayudar a recuperarme lo antes posible. Y si estamos en nuestra institución, en nuestra clínica, pues no hay mejor promoción que el que alguien haya utilizado eso y que diga, miren, allí me atendieron bien, allí no solo me curé, el doctor, las enfermeras, el personal fueron agradables, el lugar, algo tan sencillo como la iluminación, ¿verdad? No están las luces así fuertes, sino ustedes saben que ahora pues las luces amarillas cambian también, ¿verdad? Y cómo se siente uno, no le quitan el sueño, cosas tan sencillas como eso. Entonces, esa privacidad, el que pueda llegar mi familia y que pueda estar allí, ya sea una persona o dos, tres personas las que me van a visitar, que puedan estar ahí, que no tenga yo el miedo que me va a pasar, apagan las luces y me va a pasar una cucaracha, porque es lo más frecuente, cosas tan sencillas como eso, ¿verdad? Que va a pasar una cucaracha encima de mí o que va a salir una pulga o una chinche, que es terrible lo que está sucediendo en las instituciones públicas, pero velar nosotros porque nuestra institución médico-sanitaria sea la experiencia dentro de lo posible más agradable que tengamos en ese momento tan difícil, ya sea para nosotros mismos o para uno de nuestros familiares. Imagínense si yo voy a llevar a mi hijo, mi pareja, a mis padres a un hospital, yo quiero que lo traten de la mejor manera posible, con que me salga lo más económico también, ¿verdad? Porque también esa es una parte, pues si no tengo para pagar un hospital de zona 14, zona 10, pues donde me puedan atender, que me den un buen servicio, que el lugar a donde llegue pues sea acogedor, sea agradable dentro de sus posibilidades, que sea accesible, porque ahí voy a llevar yo, lo voy a recomendar definitivamente. Y por experiencia propia, yo les puedo decir que yo mis pacientes son muy pocos los que vienen de referencia de colegas, vienen de referencia de los mismos pacientes. Y mi primer paciente, tengo más o menos, ya hice la cuenta, entre su familia y sus amigos, más o menos 30 personas solo de ese núcleo, porque me han ido recomendando ellos, no otros colegas, no seguro, no, o sea, es el de boca en boca, es esa experiencia en un área pequeña o en un área grande, lo que nosotros tengamos, pues que sea lo mejor para ese momento tan difícil que tiene que pasar el paciente. Esa palabra tan importante, dignidad. Y entonces, si todos esperamos salir mejor de una institución médico-sanitaria, pero si fuera el último momento que yo voy a vivir, pues realmente también con dignidad, que que no me vayan a dejar abandonado ahí, que no me traten mal, que alguien pase viendo si necesito algo, si se me resecaron los labios, si tengo la luz, el sonido, todas las cosas que pueden empeorar esos momentos, ¿verdad? De dolor, de tristeza. Entonces, esta parte de la humanización es indispensable. Bueno, entonces, ¿qué esperan los pacientes de nosotros? Aquí tenemos este video. Solo vamos a ver la hora, 7:51. Vamos a pasar antes a asistencia. Y en la asistencia, en lugar de que me digan presente, quiero que me digan una de las cosas que ustedes hayan identificado, si no en el lugar que están ahorita, en otro lugar, ¿verdad? Pero no se lo inventen, sino algo que les haya pasado, que les haya tocado vivir, ya sea como prestadores de servicio, como usuarios, o como mi papá fue o lo llevé a tal lugar. Entonces, todos hemos tenido una experiencia en un área en una estructura médico-sanitaria
y quiero que me digan un punto negativo. Entonces, no me van a exponer para que no vayamos a perder mucho tiempo. Entonces, yo digo, Luis, a mí me tocó el ruido excesivo. Así, por favor, lo voy a ir haciendo al azar y así rapidito vamos a contar esas malas experiencias que nos ha tocado vivir, ya sea como pacientes, como familiar de un paciente, o como en ese lugar yo llegué a trabajar y ya no vuelvo a regresar porque esto fue lo que me tocó vivir. Y encienden toda su cámara, por favor, el, para tomar la asistencia. Julio César Chacón. Buenas noches, doctora. Yo considero que una de mis experiencias quizás no tan agradables fue que en el lugar donde estuve no había mucha privacidad. Gracias, Julio César. Más rápido, vamos todos. Janerki Larisa Vázquez. Buenas noches. Yo creo que una de las malas experiencias es la localización de accesos comunes como el baño o las áreas de recepción y que tengan que accederse con gradas. Rudy Fernando Palacios. Buenas noches, doctora. Creo que yo una mala experiencia tal vez es confusión de precios en algunos estudios que he realizado. Telma Desiree Sinay. Telma Desiree Sinay. María Fernanda Mijangos. Buenas noches. Una de las cosas que yo viví fue la humedad excesiva en las habitaciones de los pacientes. Evelyn Daniela Castillo. Buenas noches. En el lugar donde yo estuve, tuve una mala experiencia de que el lugar era muy húmedo. José Otoniel Cabrera. Buenas noches. Yo tuve la oportunidad de ir a ver un hospital que anteriormente era una escuela y solo lo adaptaron, entonces había muchas cosas que tenían fallos en cuestión a los espacios. Catherine Yajaira Catú. Buenas noches, doctora. Yo siento que una mala experiencia fue pues la mala organización, ver el montón de gente en los pasillos sin que tengan un orden específico. María Fabiola del Pilar. En mi caso, pues una mala experiencia fue como la adaptación del baño, que no estaba totalmente adaptado para todo tipo de pacientes. En mi caso, yo tenía la pierna enyesada y me costaba un montón poderme bañar. John Anthony Poole. Falta de información adecuada. Selvin Eduardo Tax. Mal olor por drenaje o la planta de tratamiento mal ubicada. Carmen Elizabeth Pérez. Buenas noches. Falta de rampas y mala distribución de espacios. Joab Elíazar Cabrera. Falta de iluminación. Lilian Eugenia Silvestre. Buenas noches, un piso muy liso en el que se resbalaba la gradilla para subirse a la camilla de examen físico. Edgar Giovanni Sandoval. No contaba con ningún tipo de parqueo a la emergencia. Eduardo Rodrigo Marroquín. Hola, buenas noches, doctora. Una de las malas experiencias que tuve en la unidad de hemodiálisis en el trabajo es de que a veces dejaba de funcionar una ósmosis o se reventaba una tubería, entonces iba el agua en toda la unidad y había que retornar a los pacientes. Brenda Paola Fuentes. Buenas noches, doctora. El espacio que era muy reducido para todos los servicios. Sephora Lisbeth Tumax.
Sí, buenas noches, doctora. En mi caso sería igual los pasillos y entradas de las habitaciones muy estrechas, en que incluso había que estar maniobrando las camillas. Gerson Avidán Monroy. Gerson Avidán Monroy. Anelí de Los Ángeles Munguía. Anelí de Los Ángeles Munguía. Eric David Gómez. Eric David Gómez Carreto. Bianca Yesenia Tebalán. Buenas noches, doctora. La falta de plantas eléctricas cuando hay ausencia de luz. Edwin Vidal Castillo. Edwin Vidal. Hola. Sí, Edwin. Edwin, la tarea. Le doy 5 minutos, Edwin, para su tarea. Henry Alexander Ramos. Falta de Perdón, ahorita rampas. es que Henry Alexander Ramos. Falta de rampas de acceso a niveles superiores. Germán Aguilar. La falta de limpieza. Lucía Josefa Noj. La mala distribución en encamamiento. Telma Desiree Sinay. Lilian Lisbeth Castillo. hola, fíjese que casi no le escucho, por eso es que no había contestado, perdón. Sí, buenas noches, doctora. Con respecto a las experiencias, bueno, yo tengo un montón porque trabajé en un área ocupacional, pero la más marcada fue de que donde yo trabajaba era una clínica y la clínica estaba a la par de un tanque de amoníaco. Y cuando había fuga, pues la primera característica era que los ojos nos empezaban a llorar y era bastante incómodo. William Enrique Quijivix. William Enrique Quijivix. Perdone, doctora, creo que dijo mi nombre, pero no pude responder, es que estoy de turno. Atentamente, Gerson Espérenme, Monroy. porque los que ya pasaron ya regreso después. Leili Yulisa González. Buenas noches, doctora. Una de las malas experiencias que he tenido es la mala ubicación de los espacios y exceso de humedad. Ixchel Adriana Armira. Ixchel Adriana. Mayra Marlene Raimundo. Buenas noches, doctora. Algunas de las experiencias que he tenido es el tema de la humedad y la suciedad en algunas instalaciones de hospital. Luis Antonio Pascual. Buenas noches. Una mala experiencia es la mala distribución de áreas, ya que rayos X y laboratorio estaban en el tercer nivel. Jensly Ivanevna García. Buenas noches, doctora. Pues la mala experiencia que yo he tenido es la aglomeración de pacientes en una misma sala. Perla Stephanie Giselle. Buenas noches. La mala distribución de los servicios, el exceso de humedad y la falta de agua potable dentro de todos los servicios. Heidi Johanna Cristina. Buenas noches, doctora. Sería la falta de energía en una jornada de cirugía.
Drusila Naomi Ramírez. Buenas noches, doctora. El problema que yo vi es que el área de ginecología estaba en el segundo nivel y no había elevadores para los pacientes. Lidia Alejandra Pinto. Buenas noches, doctora. La mala experiencia que he tenido es la descortesía del personal de información general del paciente. Alba María López Alvarado. Buenas noches, doctora. Pues una de las malas experiencias sería la falta de dimensión en espacios en áreas de clínica de atención a consulta externa. Yerlin Saide Díaz. Buenas noches, doctora. La mala experiencia que he tenido es que los medicamentos de alto costo no se encuentran disponibles en el hospital, por lo que corresponde adquirirlos en farmacias externas. Juan Mateo Castañeda. Sí, doctora, la mala experiencia es de que en el pasillo se extraen muestras en las emergencias. Lidia Regina Bartolón. Buenas noches, doctora. Una de las malas experiencias es del ruido externo. Les dificulta muchas veces dar la consulta al no escuchar bien al paciente. Eric David Gómez. Anneli de Los Ángeles Munguía. Hola doctora, buenas noches. La mala experiencia que he tenido pues es la falta de personal y la mala distribución de espacios en los servicios. Johanna Juliana Chavarría. Buenas noches, doctora. La mala experiencia que he tenido es la filtración de cuando lavaban el servicio de pediatría, se filtraba el agua a mi oficina por toda la pared. William Enrique Quijibix. Marvin Martín Sacalshot. Buenas noches. Creería que en época de lluvia habían bastantes goteras. Kairi Alondra Afre. Buenas noches, doctora. Falta de insumos médicos. ¿Quiénes me faltan todavía? Yo, doctora. fíjese que a mí me falta. Falto yo, doctora, que estoy en turno. Espérenme, pues, ahorita empiezo otra vez. Edwin Vidal Castillo. Hola, doctora. Fíjese que la mala experiencia que he tenido yo es de que por falta de insumos se han quedado pacientes sin realizarles las cirugías o, por ejemplo, con la falta de insumos. Muchas veces se infectan los pacientes y he tenido un montón de casos de septicemias y todo, ¿verdad? O toques sépticos y todo por la falta de insumos. Gerson Avidán Monroy. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Gracias. Respecto a malas experiencias, pues múltiples. Yo pensaría que la que más he visto yo que afecta, pues, es la muerte de pacientes que por no tener capacidad resolutiva un hospital departamental o distrital y por no tener espacio suficiente de encamamiento en un hospital nacional para recibirlos, el paciente se muere esperando su traslado. Ruth Eugenia Escobar. Muy buenas noches, doctora. Una de las malas experiencias es la atención, la discriminación por el nivel cultural del paciente y el no respetar parqueo de ambulancia. Isabel Paola Hernández. Buenas noches, doctora. Mi mala experiencia ha sido de que no hay acceso para las ambulancias porque no hay una rampa donde los pacientes se puedan como bajar, entonces tienen que cargar la camilla para colocarla en la ambulancia. Herbert Giovanni Alonso. ¿Sabes? La mayor complicación que tuve de SCO fue la salida del oxígeno criogénico del tanque central en un turno y se nos hizo una nube de humo horrible. Eric David Gómez.
Buenas noches, doctora. Una de las malas experiencias es la infraestructura del hospital. Prácticamente hay muchas cosas que están deterioradas o dañadas. Eh, y también equipo en mal estado. Eleani Madeleine Muñoz. Buenas noches, doctora. Tal vez una de mis malas experiencias es la falta de elevadores, por lo que pues pacientes posoperadas tienen que ser subidas por sus propios familiares en rampas. Ixchel Adriana Armira. Una mala experiencia es que no hay mucha ventilación en las habitaciones y se concentra mucho el calor. William Enrique Quijivix. Telma Desiree Sinay. Buenas noches, doctora. Una de las malas experiencias es que en época de lluvia se filtró agua de los techos en el intensivo de los recién nacidos. Muy bien, yo creo que ya vieron con todas las experiencias que comentaron. Creo que para cuando estemos planificando nuestra estructura médico-sanitaria, ya tuvimos una buena cantidad de experiencias a tomar en consideración. Y entonces, pues es un valor agregado a lo que están haciendo ustedes actualmente, las vivencias de cada uno de sus compañeros y lo que les toca vivir tanto en hospitales privados como en salud pública, ¿verdad? O sea, el que sean privados no quiere decir que tengan muchas veces las mejores condiciones. Y no es que critiquemos, sino que evidenciemos qué es lo que no está bien para poderlo corregir, para poderlo mejorar. A veces tenemos la oportunidad de dar sugerencias y ser escuchados también, ¿verdad? A veces vemos las cosas desde otro punto de vista que no las ve el administrador o el dueño de la institución. Y entonces por eso es importante, no como una crítica destructiva, no por hacer daño, sino para mejorar la percepción de nuestros pacientes. Y como ya vieron, pues una de las compañeras nos comentó, ¿verdad? Cuando le tocó vivirlo a ella en persona, con yeso, ¿verdad? Que necesitar no solo la ayuda, sino que el lugar pues sea el adecuado es importante para todos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver el siguiente video. Todavía tenemos... Ahora voy un poquito más rápido para que no nos quede pendiente nada. Tal vez vamos a... Bueno, realmente cuando hace unas semanas José María Navarro Rubio me invitó a venir a TED, yo le dije muy alegremente que sí, por dos motivos. ¿Me escuchan? El primero era porque soy un fan de TED. Y el segundo es porque hace 34 años empecé a estudiar aquí en la Universidad de Navarra. Estudié 3 años de medicina, luego fui a Madrid, a la Universidad Autónoma, y realmente fueron quizá los años más felices de mi vida. Pero le dije sí muy alegremente porque realmente yo estaba siendo sometido a un trasplante de médula ósea hace unas 5 semanas y pensaba que no iba a venir en ningún caso. Pero finalmente vine. Y porque, bueno, pues me he encontrado bien y estoy absolutamente encantado de estar con vosotros. Siguiente, por favor. La realidad es que esta historia comienza en marzo del 2011, cuando en Valencia, junto con el doctor Denis Chi y el doctor Fernando Lapuente, estaba organizando un curso sobre cáncer ginecológico, sobre cirugía del cáncer ginecológico. Llevaba unas semanas encontrándome muy mal, hasta que en la cena de ponentes me derrumbé.
y al día siguiente el jefe de departamento de hematología de mi institución, del MD Anderson, el Cancer Center de Madrid, me dijo: Luis, tienes una leucemia. Siguiente diapositiva, a ver si tenemos suerte. Y ocurrió el cambio. ¿Cuál fue el cambio? Pues que de ser un ginecólogo-oncólogo muy activo, operando casi 20 o 25 horas a la semana y dedicando a pacientes que tienen cáncer, me encontré yo mismo con cáncer, metido en una cama, con una vía central y recibiendo quimioterapia. Fue un gran cambio. Aquí ya, un poco después, recuperado con el equipo de hematología de mi hospital, aunque luego hace poco he tenido una recaída y he tenido que volver y ahora, pues, Dios mediante, sigo adelante. Pero la realidad es que fueron muchísimas horas metido en un zulo, aislado, con mi esposa viniendo con mis hijos con mascarilla, y fueron muchísimas horas en las que pude asombrarme de muchas cosas, ¿no? Entre otras, ¿qué voy a hacer con mi vida si salgo de esta, ¿no? Y ver la perspectiva del médico, no solo como médico, sino también como paciente. Este es en nuestro equipo de ginecología oncológica en Madrid y veis a mi izquierda, yo estoy ahí con barba y con más pelo, bueno, un poco más, mucho más, pero realmente al doctor Antonio González, antiguo alumno de Pamplona y residente de La Rahona, que me dice: Luis, estás teniendo una experiencia que es más allá de lo común, ve escribiendo algunas ideas, quizá lo podríamos poner por escrito y luego que nos las transmitas, ¿no? Y eso es un poco lo que he hecho. Y la primera cosa que me pregunté es: ¿por qué soy médico? ¿Me hice médico realmente porque iba a ganar dinero? ¿O me hice médico porque es una carrera prestigiosa? ¿O me hice médico porque mi padre y mi abuelo eran médicos? ¿O realmente sentía en el fondo de mi corazón el deseo de ayudar a los demás? Y esto creo que también los que estudiéis medicina, que quizá podríais levantar la mano por aquí, a ver cuántos tenemos bastantes, os debéis preguntar. Y, lógicamente, una pregunta que me hacía durante mi ingreso: realmente, si están cumpliendo mis expectativas después de 30 años de ser médico, si tuviera que elegir de nuevo, ¿volvería a ser médico? Entre otras, vi mucho internet, leí mucho en este tiempo de soledad en mi zulo. Conocéis el famoso speech de Stanford de Steve Jobs, ¿no? Que cuando uno piensa que este puede ser el último día, llega un día en que tiene razón, que es el último día. Merece la pena vivir como si hoy fuera el último día y preguntarnos si realmente estoy haciendo o estoy viviendo la vida como si fuera el último día de mi vida. Merece la pena. Perdonadme que me cite a mí mismo, pero las pacientes, es bastante poco humilde, pero realmente las pacientes esperan de nosotros que tengamos pasión, que la vida esta corta que se nos va entre en las manos la gastemos realmente apasionadamente. Y quizá pensamos, todos los que estáis aquí pensáis, yo ya tengo un poco más de años, que el éxito es una especie de viaje al que llegas con un destino. No, el éxito es la calidad del viaje, la calidad del día a día. Y nuestras pacientes desean que los médicos tengamos éxito, que vivamos con apasionamiento, con asombro nuestra propia profesión, y ellas lo notan. Soy un fan de TED. Este es uno de los mejores TED, es un TED de TED de 3 Minutes TED, el TED de Richard St. John sobre las 8 claves del éxito. ¿Cuál es la primera clave del éxito, aparte de la segunda, que es trabajar? Pasión, el entusiasmo, y lo tenemos que tener. Cuando yo estaba ingresado, en abril, murió Seve Ballesteros. Quizá muchos no le conocisteis, pero fue el primer golfista español que ganó el Máster de Inglaterra, si no mal recuerdo, con su chaqueta verde. Este era un hombre humilde, era el hijo del jardinero del campo de golf de Santander, donde trabajaba su padre, y él aprendió el golf siendo el caddy de un aristócrata inglés que iba a veranear a Santander, y realmente un día le dijo: Seve, el día que conviertas el golf en un placer, que juegues a gusto, sin prisas, que lo que tú hagas, que lo que tú pienses se convierta en una continuación de lo que tú hagas, ese día habrás tenido éxito. Para mí fue un cambio. A partir de ahí empecé a operar en ese tiempo que he tenido libre de enfermedad, que han sido unos 3 años, empecé a operar, a convertir mis cirugías en un placer sereno,
hablar con los pacientes intentando disfrutar de cada paciente. No es que no lo hiciera antes, pero realmente he subrayado esta idea que me ha gustado. En Roma, en muchos relojes de arena, se podría encontrar esta frase latina que dice tan bonita: oram non numero nisi serenas. Solo doy las horas que son soleadas. Y muchos poetas han pensado que nuestra vida, en ella solo vale aquellas horas que nos llenan de paz interior, en las que nosotros comunicamos paz, en las que comunicamos asombro, en las que comunicamos entusiasmo. Es algo también que debemos dar. Y finalmente, otra de las ideas que aprendí en este insight durante mi enfermedad es que merece la pena, como en estos códices miniados medievales, hacer con cada paciente una pequeña obra de arte. Y entonces, aunque sea una pequeña obra, que seamos cuidadosos, y eso cada uno lo puede trasladar a su profesión. Más preguntas que provoquen. Realmente, ¿qué esperan las pacientes de mí? ¿Qué es realmente ser un buen médico? ¿Me preocupo de mis pacientes? La Clínica Mayo, igual que la Clínica Universitaria de Navarra, es una clínica con una grandísima prestigio en Rochester, fundada por los hermanos Mayo hace unos años. Los médicos de la Clínica Mayo preguntaron a sus pacientes una vez qué pensaban que eran las características más importantes que debía tener un médico. Y los pacientes les contestaron: yo quiero que me dé confianza. Siguiente, quiero que el médico se ponga en mi lugar. Quiero que sea humano, quiero que sea directo, quiero que sea personal. Pero sobre todo, podemos seguirlo viendo aquí, que sea humano, que sea personal, que se dirija a mí viéndome como persona, que me emplee palabras que yo pueda entender, que sea respetuoso y sobre todo que sea meticuloso, que sea un tío que escriba, que apunte los detalles. Las dos palabras más importantes en medicina, que son paciente y compasión, vienen de las raíces latinas y griegas pateris pasum sum o pathos, que significa sufrir o llevar la carga de las otras personas. Realmente lo que distingue la profesión médica es el compartir la carga de nuestros pacientes. Y esto es algo maravilloso, es una frase expresada por un ortopeda en un congreso internacional, donde decía que las pacientes no les importa cuánto sabes hasta que son conscientes de cuánto te preocupas por ellas. Y claro, el problema es que en muchas ocasiones no nos preocupamos por los pacientes. Y lo más dramático que puede tener un paciente es sentirse que su médico doesn't care, no se ocupa. Es algo realmente durísimo y ocurre y lo vemos con frecuencia. Y esto ocurre también porque, no solo porque no nos cuidemos de nuestros pacientes, sino porque tengamos una mala comunicación. Los médicos en la facultad no aprendemos técnicas de comunicación. Pensamos que hemos nacido con una capacidad innata para comunicarnos. Y esto no es cierto, sino todo lo contrario. Y cuando esto ocurre, cuando vemos que el paciente no nos entiende o no capta lo que le queremos transmitir, sufre el paciente y la relación médico-paciente se deteriora. Los americanos lo randomizan todo, hacen estudios prospectivos. Este estudio está hecho en MD Anderson Houston por el doctor Bruera, un argentino que lleva la unidad de cuidados paliativos, y preguntaba algo tan sencillo como plantear de modo randomizado y ciego, es decir, los pacientes no sabían en qué grupo estaban, a un grupo de médicos que actuaban de un modo o de otro. Y finalmente, el trabajo demostraba que dar las malas noticias sentado, tocar al paciente, mirarlo a los ojos o sonreírla, era algo que realmente era mucho más valorado que todo lo contrario, definitivo. Y claro, parece una tontería, pero son preguntas de perogrullo, pero quizá yo me he tenido que reexaminar durante mi estancia como paciente de ellas, y es, ¿realmente yo me levanto cuando entra el paciente en mi consulta? Le sonrío, aunque esté cansado, le miro a los ojos, le saludo y le aprieto la mano, sin hacerle daño, por supuesto. Y después, como tenemos en la actualidad tantas pruebas, la resonancia, el PET-TAC, el TAC, lo examino o me fío de las pruebas, la liturgia del examen físico. La visión holística del paciente. Yo me dedico a cáncer,
nuestros pacientes no son un cáncer de ovario o un cáncer de esófago. ¿Realmente me preocupo de lo que hay más allá de ese tumor en el paciente? Y que el paciente revele sus preocupaciones, porque muchas veces no lo hacen. Es decir, en muchas ocasiones la relación médico y paciente solo se concreta en una realidad que es los problemas puramente médicos y nos olvidamos de lo que realmente le preocupa, que es ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Voy a tener dolor? Y no solo eso, sino que cuando nos empieza a preguntar, utilizamos comportamientos bloqueantes que le impedimos que nos cuente, porque no nos interesa. No, ¿desde cuándo le duele? ¿Cuánto sangra? O realmente cuándo empezaron o cómo fueron los síntomas. Por tanto, una de las tareas fundamentales de los médicos es hacer que el paciente revele sus preocupaciones y en la medida que podamos, pues, resolverlas. Estas dos palabras son dos palabras que me llenan de asombro y que me resultan maravillosas. What else? Y no las usamos casi nunca. Al final de nuestra anamnesis, que son las preguntas que llevamos a cabo, decir, bueno, vale, ¿y qué más? ¿Hay algo más que te preocupe? Eso pueden suponer 10 minutos más de consulta, 15 minutos más de consulta, pero realmente es la diferencia entre que el paciente se vaya a casa con la preocupación de no haber dicho esto o de no haber dicho aquello. Hemos pasado de una medicina que en su propio origen ha sido centrada en el paciente, al lado de la cama, sentado en la cama, explorando, a una medicina virtual donde tenemos el paciente en el ordenador y el pobrecillo está en su habitación viendo a ver quién le va a ver. Pero el TAC, la resonancia y todo, el médico no aparece por allí, por la habitación, en algunos casos, ¿no? Abraham Verghese también tiene su TED, es un médico de medicina personalizada, que bromea diciendo que en muchos hospitales americanos, si uno llega con la pierna amputada, no le cree nadie hasta que no le hagan una resonancia, un TAC, y le hagan una Consultation Orthopedics Department, ¿no? No nos olvidemos que, a pesar de tener la cirugía robótica, a pesar de tener todo tipo de pruebas de imagen súper avanzadas, el poder de la mano, el poder chamánico de entrar en la habitación, coger la mano y decir, ¿cómo estás? Vamos a seguir luchando, ¿qué tal te encuentras? Tiene probablemente una capacidad terapéutica mayor que muchas quimioterapias. Y en oncología, nosotros nos preocupamos mucho de prolongar la vida y estamos siempre con un concepto que se llama overall survival, que es la supervivencia global. Pero no nos preocupamos tanto de ensanchar la vida de nuestras pacientes. Voy a enseñar un vídeo muy corto, antes de acabar, y de alguna reflexión final. Es un TED, con lo cual será un TED dentro de un TED, pero dentro de este TED de TES Universidad de Navarra, que realmente marcó un poco mi modo de ver mi enfermedad. Imagine, if you will, a gift. I'd like for you to picture it in your mind. It's not too big, about the size of a golf ball. So envision what it looks like all wrapped up. But before I show you what inside, I will tell you. Bueno, regresamos con las diapositivas y solo tal vez para medio comentar el video y la experiencia del doctor cuando a uno le toca ser paciente. Y ninguno podemos decir, no, yo nunca voy a hacerlo. Ahora a todos nos toca tarde o temprano. Y entonces hay un dicho de las abuelas que dice que quien escucha consejos llega a viejo, ¿verdad? Y no hay mejor consejo que de nuestros maestros, de que escuchemos al paciente, nos pongamos en el lugar de nuestros pacientes, que no esperemos a que la vida nos ponga a prueba para sentir qué siente un paciente y pensar si yo hubiera tratado de distinta forma, si yo hubiera hecho.
porque de eso nadie se libra. O sea, es seguro que un día, tarde o temprano, llegamos de pacientes a una institución médico-sanitaria, tenemos que toparnos con personal de salud y que va a ser en el momento más difícil de nuestra vida. No va a ser así solo porque somos cuates, sino cuando estemos con dolor, cuando alguien, un ser amado esté con dolor y que deseamos que pues ese primer contacto, ¿verdad? Es muy importante, la humanización y no solo pues el lugar a donde llegamos, sino la forma en que nos tratan. Entonces, usuario, ¿verdad? Ahora continuando con esta parte, no es solo el paciente, sino cada persona que interactúa en el espacio físico de la estructura médico-sanitaria. Los familiares, los acompañantes, el personal de salud, personal administrativo, de mantenimiento, de logística, proveedores, todos los que ingresan a la estructura médico-sanitaria son usuarios de la misma, ¿verdad? Interactúan en el espacio y todos van a condicionar la calidad de la experiencia y de la operación dentro de la estructura. Es el centro de cada decisión de diseño y no solo un productor de requerimientos funcionales. La estructura médico-sanitaria debe ser una expresión de los valores humanos. El usuario es el centro de cada decisión de diseño y no solo un productor de requerimientos funcionales. Y entonces la estructura médico-sanitaria debe ser una expresión de los valores. ¿Qué valores? La responsabilidad, la honradez, la honestidad. O sea, hay tantas cosas en juego acá que son importantes. Nosotros no podemos mentir, no podemos tratar mal. Todo esto viene, todo lo que nos enseñaron, ¿verdad? De pequeños, en casa, en la escuela, aquí en nuestro trabajo, aquí en esta institución donde está en juego la vida y la muerte, esos valores vienen a ser lo más importante que rige nuestro actuar. Y entonces, no solo el diseño debe limitarse a cumplir una lista de espacios, sino debe traducirse a una filosofía de atención. Y esto, pues, algo importante es la atención basada en la persona. El usuario es el centro de atención de la estructura médico-sanitaria y de todas las personas que están alrededor, ¿verdad? No solo los pacientes. Y entonces, pues, debemos empezar a humanizar. ¿Qué significa esto? Dejar de pensar primero en el edificio y comenzar primero a pensar en la experiencia humana, ¿verdad? Que ocurre allá adentro, como personal de salud, como pacientes, esa interacción que se da entre los dos y que pues de eso depende todas las decisiones que vamos a tomar en la parte física, operativa, las decisiones simbólicas que tomamos. Promover un proceso de identificación del usuario con símbolos, mensajes y significados físicos y culturales que el aspecto de la estructura médico-sanitaria le puede comunicar. Y entonces, esto pues debe comunicar pertenencia, respeto, comprensión de contexto. Por eso aquí se aclaran no proyectos tipo. Lo hospitalario no debe copiarse de forma ciega. Cada comunidad tiene su cultura, su lenguaje, sus imaginarios, su historia, sus necesidades propias. Humanizar también es contextualizar. Las reacciones humanas hacia los espacios pueden ayudarnos en la recolección de datos y en la elaboración del programa del establecimiento. Se reciben aportes de los distintos usuarios que luego deben analizarse por expertos multidisciplinarios. ¿Y quiénes son los expertos? Pues todos nosotros. Todos desde nuestro expertise somos los que vamos a apoyar cada uno para que esta sea la mejor experiencia, no solo para el paciente, para todos los que llegan allí y no solo es el personal que brinda la atención de primera línea, médicos, enfermeras, el personal de intendencia, el personal administrativo. Entonces, es muy importante todos esos aportes que brindamos todos. Este es imágenes del Hospital de Niños en Londres.
Originalmente construido en 1852, el hospital tuvo una gran cantidad de pacientes infantiles a lo largo de los años, incluido el famoso autor de Peter Pan. En 1912, el hospital recibió una donación sorprendente de la famosa actriz estadounidense Mary Pickford, quien donó una cantidad de dinero suficiente para construir un nuevo pabellón en el hospital, que pues le pusieron el nombre de ella en su honor, ¿verdad? Y entonces, entonces lo curioso de esto era que pues quien donó el dinero para construir esta área, en ese entonces era una niña con solo 10 años de edad, que había estado ahorrando dinero de trabajos que había realizado en el espectáculo, con el fin de ayudar a niños enfermos. Y su donación se convirtió en una inspiración para muchos otros jóvenes que también quisieron ayudar a los niños enfermos. Entonces, estas son parte de las muestras de la humanización de los espacios, ¿verdad? Y cómo puede cambiar esto la perspectiva de los usuarios desde que ingresan, reducir el temor a lo que ahí adentro va a suceder, ayuda a disminuir el dolor, a sentirse mejor con todo lo que se puede hacer dentro de la estructura médico-sanitaria. Aquí tenemos el hospital en Nueva York, quien transformó un escáner en una auténtica aventura pirata. Y entonces, con esto cambió la expectativa de los niños para realizarse este examen, que no es nada fácil, ¿verdad? Además en un niño. Y entonces, cómo una amenaza puede convertirse en una experiencia totalmente distinta y pues ser mucho mejor para los pacientes, disminuir su ansiedad, mejorar su colaboración. Y por eso es que pues las salas de pediatría se vuelven espacios totalmente distintos, acogedores, agradables, con los dibujos, todas las experiencias. Es tan importante ese cambio, pues nuestro usuario pediátrico es muy especial, ¿verdad? Y no solo es un ser totalmente dependiente de otros y que regularmente por momentos los alejamos de sus seres amados, ¿verdad? Sus padres, o su cuidador. Y entonces, pues convertir esa experiencia en algo pues más agradable va a favorecer su colaboración. Para humanizar una estructura médico-sanitaria se debe predisponer a una respuesta espiritual de las personas a través de medios físicos, emocionales y mentales por medio de un ambiente que lo estimule. El espacio no cura por sí solo, pero sí influye en el estado emocional, da esperanza, serenidad y disposición frente al tratamiento. Entonces, acá tenemos, pues no hay necesidad de que, como son hospitales del primer mundo, entonces ellos sí pueden. Nosotros también podemos hacer muchos cambios, inventar, ser creativos para poder mejorar la experiencia de nuestros usuarios. La quimio, saben ustedes que no es nada divertida, pues, a quien le ha tocado vivirlo sabe que es de los, no solo ya de por sí, decirle a alguien, mire, va a utilizar, hay que darle quimioterapia, los pacientes consideran que es una sentencia de muerte, tengo cáncer, me voy a morir, y más el sufrimiento del niño, ¿verdad? Por el dolor y el de los padres. Y entonces es tan importante cambiar esas experiencias. Con los chiquitos ser creativos, pues con los adultos también se pueden ir buscando al menos que la atención de las personas que no solo que los atienden, sino que están cerca de los pacientes, pues sea más agradable. Este lo vamos a dejar para más tarde porque vamos a continuar ahorita. Desde el inicio. Entonces, los criterios básicos que colaboran a la humanización. Además de los requerimientos espaciales y funcionales, es importante considerar algunos criterios básicos que colaboran con la humanización de esos ambientes.
como la seguridad y la privacidad. La seguridad. El ambiente físico debe tratar de salvaguardar la sensibilidad personal y la dignidad humana de los pacientes y sus familiares. La seguridad aquí no es solo contra caídas o infecciones, como lo vimos anteriormente, sino la seguridad emocional. Es sentir que el lugar no me expone, no me humilla, no me agrede, no me lastima, no me causa más dolor del que ya traigo. Tratar de minorar la ansiedad del usuario y sus preocupaciones, especialmente aquellos casos donde los pacientes y sus familiares están atravesando por momentos difíciles. O sea, no es lo mismo que pues alguien tiene una enfermedad que le dicen, bueno, lo estabilizamos, va a tomar ese tratamiento, sale de acá y continúa con su tratamiento, versus alguien que le dan prácticamente, pues todos nos vamos a morir y eso lo sabemos nosotros el personal de salud, ¿verdad? Pero el paciente, dependiendo de cómo le demos el diagnóstico, dependiendo de qué diagnóstico, puede ser lo peor que le pase en su vida. Entonces son momentos difíciles. Por ejemplo, esperando resultados de una cirugía. No hay cirugía sencilla. Ustedes saben que hasta los dientes puede ser la peor cirugía en la vida de uno. Dolor, inflamación, limitación. O sea, no hay nada sencillo, ¿verdad? Y todo se puede complicar. Los pacientes que llegan por emergencia, que están en intensivo, que no se sabe qué tiene, que no hay los suficientes medios de diagnóstico, que hay que buscar qué más hacer, dónde conseguir el dinero si no hay. Y entonces todo eso son momentos difíciles donde pues el espacio donde está el paciente y los familiares no deben de empeorar esa experiencia. Y por eso es que pues debemos de procurar que la estructura médico-sanitaria y todo lo que está dentro de ella pues hagan de estos momentos difíciles algo más agradable, más llevadero, que sea más rápido y sin tanta angustia estar en este momento, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos? Pues al momento de seleccionar los acabados, tomando en cuenta que no hay necesidad de crear todos los ambientes asépticos, dando prioridad al mantenimiento. Entonces, pues lo más importante, tratar de el orden, la limpieza, las superficies reflexivas como todo lo de metal, ¿verdad? No son deseables. La falta de iluminación, impresiones de estructuras enormes, opresoras y autoritarias, esto pues no nos da un ambiente agradable, ¿verdad? Entonces, hay cosas que en lugares donde son necesarias, como en las áreas de salas de operaciones, las áreas para la esterilización del equipo, pero en otras áreas pues no son tan necesarias, ¿verdad? Podemos mantener la limpieza del ambiente de otra forma, entonces procurar que sean áreas más agradables, no solo para el paciente, sino para el usuario. Y entonces, pues lo más importante con los cambios que hacemos, lograr disminuir el miedo y aumentar la confianza y la autoestima de los usuarios. La privacidad es crucial para los pacientes que reciben cierto tipo de tratamiento. Principalmente cada día tenemos más pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, enfermedades infecciosas, enfermedades que no se quiere que los demás conozcan, que escuchen, ¿verdad? Y entonces, que le causa al paciente depresión, ansiedad, del temor de ser discriminado, el miedo al rechazo, ¿verdad? Entonces, la importancia siempre de mantener la dignidad de nuestros pacientes. Y el ambiente físico, como el tamaño de los espacios, deben proveer adecuados niveles de privacidad. Aunque conocemos que no se debe hablar de la historia clínica de los pacientes en áreas públicas, es muy difícil también tener privacidad en cuartos compartidos, ¿verdad? Y pues sucede cuando estamos en instituciones donde los encamamientos es la hora de visita, ¿verdad? Y todos los demás pacientes, o si hay algún familiar ahí cuidando a un paciente, está escuchando lo que le dicen al otro paciente o lo que tiene, ¿verdad? Entonces, y ahora que nos graban, la gente siempre mete sus teléfonos y todo esto, y después que investigan y no investigan bien, ¿verdad? Investigan así a la rápida, no es de que lean
y que pregunten, mire, esto fue lo que yo revisé, sino que la gente hace de una pequeña palabra que escuchó, hace un imaginario tremendo. Entonces, por eso la importancia, ¿verdad? El ideal de que pudiéramos mantener la privacidad de nuestros pacientes. Se ha demostrado que los pacientes en salas donde la división entre camas es una cortina son más precavidos y no dicen todo su historial médico o se rehúsan a los exámenes físicos. Investigaciones han demostrado que la naturaleza juega un papel muy importante en la recuperación de los pacientes. Pacientes que pueden observar la naturaleza tienen estancias hospitalarias más cortas y toman menos medicamentos para el dolor. Entonces, no es lo mismo ver esto todo entre gris y blanco, pálido, que si colocamos afuera, ¿verdad? Arbolitos, cambia, hay sombras, hay otro color, nos da otra sensación, ¿verdad? En las esperas de las áreas críticas son necesarios espacios personalizados donde las familias puedan esperar juntas con un mínimo de contacto con los otros pacientes. Son convenientes espacios que insinúen cierta sociabilidad, ya que algunos pacientes y familias sienten apoyo al compartir sus preocupaciones con otras personas que están pasando por la misma situación. Y entonces aquí pues hay que aprender a equilibrar esa privacidad con la posibilidad de apoyo mutuo que se dan los familiares y los pacientes, ¿verdad? Sin imponer ninguna de las dos. En las áreas internas del departamento de emergencias o de primeros auxilios, es conveniente separar visual y acústicamente las áreas de niños, las de adultos, mujeres, de hombres, pacientes críticos, de los crónicos, a fin de minorar las impresiones que puedan perturbar psicológicamente a los pacientes y sus familiares e impedir su recuperación, tranquilización y progreso. Entonces, aquí vamos a empezar con la calidad de la edificación y los requerimientos de los usuarios. Y la calidad no se define solo desde la perspectiva de quien diseñó y quien construye, sino lo más importante, la perspectiva del usuario. Y por eso es importante que escuchemos los dos lados, ¿verdad? Los que usan la estructura y los que la construyen, los que la adaptan. Comúnmente la idea de la calidad es asociada con palabras como bueno, excelente, brillante, costoso, pero estos calificativos no garantizan siempre que sea calidad. En salud, un espacio costoso puede ser ineficiente, uno espectacular puede ser difícil de mantener, ¿verdad? Entonces, no siempre todo lo que hagamos que pueda ser muy caro va a ser lo adecuado en salud. La calidad se puede alcanzar en primer lugar llegando a un acuerdo sobre los requerimientos y necesidades de los usuarios para luego ser traducidos y plasmados en una buena planificación. Para establecer estos requisitos, el usuario debe estar claro en qué es lo que desea y cuáles son las expectativas. No es absolutamente necesario involucrar a todos los usuarios en el proceso de diseño. Generalmente, la enfermera jefe de cada departamento conoce muy bien las necesidades de las rutinas diarias, al igual que las necesidades de los pacientes. Y por eso es la importancia de escuchar a nuestro personal. Es cierto, el médico es el líder en la estructura médico-sanitaria, pero como líder debe escuchar a todo su personal, porque todos tienen diferente experiencia en la estructura médico-sanitaria. ¿Qué tipos de requerimientos de calidad vamos a tener ahora? Entonces están los funcionales, las dimensiones de los espacios, la ubicación, las relaciones, el mobiliario y el equipo. Tenemos los técnicos que contemplan la estructura, los materiales, la climatización, la acústica, la iluminación y todas las redes de instalaciones. En las psicosociales tenemos la imagen ambiental y social, la interacción, privacidad y recuperación. Y luego un tema muy importante, la psicología del color. Cómo el color influye en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, en las percepciones humanas. Y entonces
El color juega un papel básico o fundamental ahora en todo, no solo en la salud. Por supuesto que aquí es muy importante, pero si ustedes van a un banco, no es lo mismo que el color en un restaurante de comida rápida, que un restaurante donde uno pues va a comer más despacio, que puede gastar más. Entonces, la psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Los colores pueden cambiar nuestra percepción, alterar nuestros sentidos, emocionarnos, sentir alegría, tristeza, hambre. Entonces, la psicología del color ahora es una base fundamental para el diseño de la estructura médico-sanitaria. Los colores tienen el poder de mejorar nuestra memoria y atención e incluso el poder de convencernos para tomar ciertas decisiones. Conocer el significado de los colores es clave para entender mejor nuestra conducta. Y no por eso vemos en las estructuras médico-sanitarias, sala de operaciones tiene un color, tiene su razón de ser. Las áreas donde, si nos vamos a otras áreas como patología, los colores cambian totalmente. Y entonces tenemos que aprender también a saber qué significan esos colores. El uso de ciertos colores impacta gradualmente en el estado de ánimo de las personas. Muchos de ellos son utilizados con esa intención en lugares específicos, ¿verdad? En el caso de la estructura médico-sanitaria se utilizan colores neutros para dar tranquilidad a los pacientes. A todos nos causa cierta sensación el color y cada uno tiene su propio gusto o desagrado, pero todos percibimos una reacción física ante la sensación que produce un color. Entonces, el manejo adecuado de los colores en una estructura médico-sanitaria se basa en que los sentidos tienen una gran influencia sobre la mente, todo lo que percibimos, lo que olemos, lo que vemos, lo que tocamos, haciendo al ser humano más permeable según la información que está percibiendo. El color es un elemento poderoso de nuestro entorno. Es lo primero que notamos al entrar a un lugar. Y en este caso, pues, una estructura médico-sanitaria puede verse fría, caótica, o amable, o seria, acogedora, y en parte es secundario al color. O sea, aparte de lo que estamos viendo en los demás pacientes, si hay heridos, si están en camilla o si están sentados, si están quejándose, el color influye mucho también en nuestra percepción. Y está comprobado que la luz coloreada es percibida por todo el cuerpo, no solo por la vista, e influye poderosamente en nosotros, en todos los planos, físico, mental, emocional y espiritual. Y entonces, consideraciones importantes que se deben de tomar en la psicología del color. Cultura y contexto. Primero, el significado de los colores puede variar significativamente según la cultura. Por ejemplo, el color blanco se asocia con pureza en muchas culturas occidentales, pero en algunas culturas orientales se asocia con el luto. La combinación de colores, la interacción entre colores puede alterar o intensificar sus efectos. El rojo y el negro juntos pueden sugerir poder, pero también pueden generar una sensación de agresividad. Y tercero, pues, los objetivos específicos. El uso de los colores debe estar alineado con el objetivo final de la comunicación visual. Un diseño de hospital, por ejemplo, debería de favorecer tonos calmantes como el azul y el verde, mientras que una campaña publicitaria de una venta rápida podría usar colores vibrantes como el rojo y el amarillo para estimular. Entonces ahí vemos ese color rojo cálido que es excitante y estimula la circulación sanguínea, activa el aparato digestivo y contra la depresión nerviosa, la neurastenia y la parálisis parciales o totales. Es un color activo y dominante que evoca el movimiento. Pero en salud debemos de utilizarlo con prudencia.
más en un lugar donde hay enfermos, ¿verdad? Entonces, allí lo utilizamos para dar alertas, para señalizar, para decir, sí, pongan atención aquí, pero porque aquí tenemos que poner más atención, puede ser un área de peligro, un área donde está restringida, entonces, y no hacerlo tan llamativo para que no nos vaya a influenciar de una forma negativa. Tenemos el color amarillo, pues el amarillo y el naranja, que son alegres y vitales, igualmente estimulantes. Se utilizan para múltiples problemas de salud que pueden ayudarnos, ¿verdad? Representan en serenidad y energía. El color verde, que es un color analgésico, que se puede utilizar para calmar todo tipo de dolores y neuralgias. Ayuda a tratar la hipertensión, la gripe, las inflamaciones. Es un estimulante de la concentración y representa la frescura, la naturaleza, esa sensación de árboles, de plantas, de flores. El azul es un color frío, sedante, está recomendado para estados febriles e inflamaciones. Nos da la sensación de tranquilidad, induce la relajación y el reposo, simboliza fe, limpieza, frescor, pureza y honradez. El color rosa, utilizado para tranquilizar y evita la violencia, las discusiones, los malos entendidos. El color blanco que habíamos mencionado produce sensación de seguridad y limpieza. Es muy utilizado en las clínicas y en los uniformes que se asocian con los servicios de la salud, pero en la actualidad hay una tendencia a dejar un poquito de lado el blanco, ya que puede producir una sensación deprimente por ser un color frío. Se recomienda que sea utilizado en áreas destinadas a esterilización de instrumental únicamente. Ya vieron ustedes que después de la pandemia los colores en los uniformes cambiaron totalmente, ¿verdad? Entonces el color no es simplemente un factor de satisfacción estética, sino es el medio que sirve para crear en el usuario un efecto psicológico. Recomendaciones de color según el área funcional. Y entonces, acá tenemos en las salas de espera de visita, utilizar colores mezclados en diversas tonalidades, siempre y cuando armonicen entre ellos y que no sea algo muy exagerado o muy cargado, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, ustedes ven esta sala, se ve preciosa, se ve algo tranquilo, agradable, dan ganas de estar allí. Son salas que hacen sentir a uno que la espera no va a ser tan larga. En pasillos y escaleras, utilizar colores claros y luminosos que reflejen la luz, principalmente los verdes, los azules, colores donde se dé cuenta uno cómo es el área, porque la circulación pues es muy importante, ¿verdad? La señalización, los bordes. En los techos, que deben de ser de un color más claro que el utilizado en las paredes, aunque la mayoría de las instituciones se utiliza el color blanco. Es importante tomar en cuenta que hay pacientes que pasan acostados la mayor parte del tiempo, por lo que se considera terapéutico también eliminar el blanco de los techos para que no tengan más ansiedad. Y entonces hay ahora múltiples lámparas, imágenes que se pueden utilizar dentro de los techos para cambiar esa percepción de los pacientes. En el quirófano se sigue utilizando el verde azul claro, evitando el blanco, y la implementación de azulejos del mismo color, ya que el brillo del mismo interviene también en la función ocular. Entonces es tan importante estas áreas, ¿verdad? Por el tiempo que pasan los cirujanos, todo el personal que está en quirófano, la precisión que debe tener el cirujano, el contraste con lo rojo. Entonces es muy importante todo el uso de colores verde, azul claro en los quirófanos. Se debe principalmente a la necesidad de reducir la fatiga visual del personal médico y así poder mejorar la precisión visual de las operaciones. Estos colores, al ser contrarios al rojo en el círculo cromático, van a facilitar y también ayudan a poder distinguir entre las diferentes tonalidades de los colores en una cirugía, de la tonalidad del rojo. En pediatría, pues se recomienda utilizar decorados con alusión a personajes, a caricaturas,
de moda para los niños y que pues todo esto esté en los techos, en las paredes, el personal, ¿verdad? La creatividad para que puedan también apoyar a los niños en los laboratorios. Los colores rosas y marfiles se recomiendan en áreas donde hay una luz intensa, mientras que en áreas con poca iluminación podemos utilizar verde o grises. En las oficinas deberá reflejar el gusto particular de cada especialista. Siempre y cuando el ambiente no se vea saturado. Se pueden usar grises aperlados, beige, melocotones, marfil, rosas y combinación de colores y texturas que combinen con los muebles y las cortinas. Es importante que también la identidad institucional forma parte de estas tendencias, ¿verdad? Los uniformes, los colores en las paredes. Entonces, toda la parte administrativa, pues, combinar colores que no causen tanto cansancio al usuario. Recordemos que regularmente el personal administrativo pasa más de 8 horas delante de una computadora, sentado. Entonces, es muy importante también esta gama de colores que se utilice para disminuir el cansancio. Se recomienda que en las oficinas de los profesionales de la salud se encuentren los títulos, los grados académicos, reconocimientos importantes y pues tener una pequeña computadora, su pequeña librera. Eso sería lo que todos deseamos, ¿verdad? Esta es una foto preciosa de oficina para un consultorio con esa vista. Es el ideal, pero pues podemos ir adaptando, ¿verdad? Incluso ahora pues están las salas, pequeñas salas donde está el paciente y el médico, pues para que sea algo más, que sea algo que no sea tan serio. Es importante que cambiemos la forma en que los hospitales son construidos y diseñados. La evidencia científica nos ha demostrado que el diseño hospitalario no solo es un aspecto estético, sino es un factor crucial en la atención médica y el bienestar de los pacientes. Y el bienestar sobre todo de nosotros, que somos los que brindamos la atención. Es hora de que nos comprometamos a cambiar la forma en que los hospitales son construidos y diseñados para que puedan cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad. Y entonces ahora pues debemos de pensar cuando vamos a construir un hospital, la estructura médico-sanitaria, que sean hospitales seguros, resilientes, sostenibles, accesibles, humanizados, que es lo más importante, y pues capaces de adaptarse a todos los cambios, a las nuevas necesidades, a la tecnología y a las amenazas también que pueden haber, ¿verdad? Las que estamos expuestos. Y entonces, pues recordemos siempre que el conocimiento más útil es aquel que su resultado es más comunicable. Entonces, el día de hoy hemos terminado la clase y solo tienen 2 videos pendientes dentro de la presentación que tienen que revisar también. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias por que me contestó ahí que las estructuras médico-sanitarias deben de soportar un sismo extremo de una magnitud mayor de 8 en la escala de Richter. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Y pues lo que les mencionaba el Ministerio de Salud a través de la oficina que tienen de DRACES, tiene todos los requisitos que debe llenar las estructuras médico-sanitarias. Entonces, pues revisan su presentación nuevamente, ya a partir de ahorita tienen su parcial abierto.
los que habían preguntado con respecto al primer parcial que no lo habían hecho, se les va a tomar, luego de platicar con el coordinador, les voy a tomar con la mitad de punteo en el segundo, al valor normal, y se les va a valer el 50% del primero que no hicieron. Entonces, cualquier cosa durante el Gracias, doctora. transcurso de la semana, siempre ya saben que ahí está el chat grupal también. Y si no, igual tienen mi teléfono, me mandan mensajitos ahí. Que Gracias, tengan buen doctora. descanso. Gracias, doctora. Gracias, feliz noche. Descanse. Feliz noche. noche, doctora.